Buenas tardes. Continuando con el bloque de ponencias dedicado al mercado laboral y demanda cultural, la ponencia que seguidamente vamos a escuchar lleva por título El mercado de la música antigua, una salida profesional para el músico. Corre a cargo de Luis Antonio González Marín, el cual es organista, clavecinista, director y doctor en musicología. Estudió en el Conservatorio Superior de Zaragoza, en las universidades de Zaragoza, Bolonia y Viena. Es musicólogo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde el año 2000 ha dirigido el posgrado de tecla del CSIC y desde 2006 la revista Anuario Musical. En cuanto a su labor investigadora, podríamos decir que tiene más de 150 publicaciones. Suele estar invitado a participar en numerosas conferencias, cursos, clases magistrales en universidades, podemos decir, pues prácticamente en todo el mundo, tanto en España, como sería el caso de las universidades de Oviedo, Autónoma de Barcelona, Zaragoza, Extremadura, Cádiz, Politécnica de Valencia, Internacional de Andalucía, Nacional y bueno, en cuanto a las universidades extranjeras, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Karl Marx de Leipzig, el Mozarteum de Salzburgo, el Centro de Música Barroca de Versalles, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, etc. En relación con la ponencia que vamos ahora a escuchar, tenemos que decir que en el año 1992 funda el grupo Los Músicos de Su Alteza. A partir de entonces, pues, su actividad concertística pues, ha sido, podemos decir también, pues, muy abundante, ¿no? Tanto en España como en Europa, Estados Unidos, México, etc. En cuanto a su discografía, pues está, si no recuerdo mal, pues podrían ser alrededor de 12 discos. Últimamente pues está grabando para el disco francés Alpha. Entre otros premios y galardones que tiene, pues podemos citar el Premio Rafael Mitjana de Musicología, el Premio Nacional de Humanidades, el Premio Defensor de Zaragoza, etc. Es académico también del Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Y ya, pues sin más dilación, cedo la palabra a Luis Antonio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Celestino por sus amables y exageradas palabras de presentación y muchas gracias a los organizadores de este congreso por la gentileza que han tenido invitándome a participar en él. Yo la verdad es que, en cierto modo, me pregunto qué hago aquí, qué puedo aportar yo a la materia que se está tratando en estas sesiones. En todo caso, pues modestamente, mi experiencia dentro del campo de la música, aun a riesgo de que esta charla sea un poco excesivamente autobiográfica o egográfica o como queramos decir. Esperemos que, bueno, que pueda servir de algún tipo de ilustración para alguien. Quizá hubiera sido más una charla pensada para decir a estudiantes de conservatorio, para decirles, bueno, se puede tirar por este camino, se pueden hacer estas cosas, esto es lo que yo he hecho y no me ha ido mal del todo, pero bueno, esperemos que pueda ser útil de alguna manera. En primer lugar, bueno, también no quisiera transmitir en esta charla una visión excesivamente negativa o pesimista del estado de cosas. Si uno mira a lo que hay alrededor en cuanto a oportunidades en eso que llamamos o que hemos dado en llamar en el título el mercado de la música antigua, las cosas no son como para tirar cohetes, pero en cualquier caso, y aunque yo a veces sea un poco pesimista por naturaleza, practico un optimismo vocacional, soy de los de a mal tiempo buena cara y siempre después de la tormenta escampará y si no haremos que escampe, ¿no? Nosotros. Así que intentaremos ser optimistas. Pero en cualquier caso no me queda otro remedio que empezar haciendo una primera constatación y es que en España eso que hemos dado en llamar el mercado de la música antigua realmente no existe. A lo sumo sería un mercadillo
una pequeña tienda de ultramarinos en la que a menudo las transacciones no se efectúan del todo en moneda de curso legal, sino más bien a base de trueque, de la bolsa de los favores, de cambio de cromos o como queramos decir, o muchas veces más bien se parece más que a otra cosa al rastro, porque estamos sometidos a regateo constante, ¿verdad? Hablar en España de un mercado de la música antigua es hablar de utopías y de buenos deseos, que muchos compartimos, por otro lado, y que intentamos que se hagan realidad, que se hagan prácticas, ¿no? Esto no significa que no haya en España un importante y hoy abundantísimo movimiento en todo lo relacionado con la llamada música antigua. Lo hay, como veremos, y como probablemente todos ustedes saben. Pero de ahí a esta idea del mercado hay un buen trecho. Y de todos modos, yo también tengo que confesar que este tipo de términos y de conceptos de mercado que convierten a nuestro trabajo como músicos y a nosotros mismos en producto y en mercadería o en mercancía, que es algo, son términos y conceptos muy característicos de una sociedad un tanto deshumanizada, hay que decir. Ese tipo de conceptos me ponen un poco nervioso, ¿no? Porque nuestra dedicación, nuestro arte, podemos decir, a menudo va o debería ir bastante más allá. Y, en fin, permítaseme la broma, pero por glorioso que pueda ser un tomate o un pimiento entreverado, pues no es comparable a una cantata de Bach o a una sinfonía de Beethoven, y por eso hablar de mercado en nuestro trabajo es... bueno, pues es una metáfora que no sé si es la más afortunada de todas, son cosas distintas. Pero, en cualquier caso, no queda otra que aceptar estos términos mercantilistas porque, a pesar de que nos dediquemos al arte, de algo hay que vivir. Se me ha pedido que, dado que de una manera u otra vivo desde hace muchos años, desde que empecé a ganarme la vida, cuando tenía 22, de la actividad musical en el campo de la música histórica o de la recuperación del patrimonio musical histórico, y afortunadamente pues no me va del todo mal, se me ha pedido que ilustre, relatando algunas experiencias propias, cómo poder hacerse un futuro o un presente, porque siempre hay que pensar en el presente, en ese terreno. Y para ello, yo creo que hay una receta que en lo sustancial admite pocos cambios, una receta de 3 ingredientes que hay que mezclar convenientemente. Para empezar, una buena formación es básico y cuanto mayor sea esa formación, mejor. Y cuanto más variada, mejor también. Especializada, pero amplia. Segundo ingrediente, tesón y determinación, perseverancia, no desfallecer, y también permítaseme otra pequeña broma, y es que quizá en esto yo lleve un poquito de ventaja porque soy aragonés y de Zaragoza, y ya se sabe que a los de Zaragoza se nos achaca el ser capaces de clavar clavos por la cabeza, así se nos pone en la idem en nuestra cabeza, ¿no? Bueno. Y el tercer ingrediente, la tercera cualidad que hace falta, o la tercera condición, es algo que no siempre está en mano de uno, es la suerte o la oportunidad. Es fundamental también. Hacer las cosas bien, todo lo bien que uno puede, no es garantía de éxito, pero en cualquier caso ayuda enormemente y sobre todo nos ayuda a estar tranquilos, a tener la conciencia tranquila, a dormir bien, ¿no? Obra en beneficio de nuestra tranquilidad, de nuestra conciencia. Entonces, así pues, en primer lugar, formación, que incluye, por supuesto, investigación, sobre todo en el campo de la música antigua, esto es básico, es fundamental, la proximidad y la relación con la musicología, con la investigación. Segunda cualidad, tesón, determinación, emprendimiento, podemos decir, no reblar, no desfallecer, ser perseverantes. Y tercera condición, oportunidad, suerte, fortuna. Esto no se puede enseñar, pero desde luego también se puede aprender a ser oportuno, creo yo, no necesariamente a ser oportunista, pero sí a ser oportuno. Es decir, las oportunidades pasan por nuestro lado, muchas veces no las vemos, hay que estar siempre despiertos y esperando a cazarlas con, así a manos llenas, ¿no? Porque pasan, realmente pasan. Antes de seguir adelante, parece necesario definir mínimamente eso que llamamos la música antigua y hacer algo de historia de la música antigua en España y también en otros países europeos antes que en España o en otros países del mundo. La música antigua no es un fenómeno nuevo, aunque a veces nos lo parezca. En realidad, la propia música histórica o música antigua, la recuperación de la música histórica, es un fenómeno histórico ya en sí mismo, como veremos.
Hoy día el término música antigua, a menudo criticado por su notable imprecisión, pero todavía profusamente utilizado, va mucho más allá de una mera categoría o clasificación cronológica. Tradicionalmente pues, se consideraba música antigua pues, la música que llegaba hasta el barroco, ¿no? Pues hasta Bach, etcétera, o en fin, la música anterior al clasicismo vienés o estas cosas, ¿no? Más o menos. Pero hoy día, desde hace tiempo ya, obviamente, se ha constituido, el término y el concepto de música antigua se ha constituido en una categoría cualitativa sobre la interpretación actual. Esto es, el concepto de música antigua no se refiere tanto a la fecha de composición de la música que tocamos, cuanto a nuestra actitud al acercarnos e interpretar esa música de un modo históricamente informado. Por tanto, una interpretación de la consagración de la primavera de Stravinsky con criterios y con instrumentos históricos, y los instrumentos con los que se estrenó la consagración de la primavera no son exactamente igual que los de ahora, por lo menos algunos de ellos. Las orquestas tocaban con cuerdas de tripa, para empezar, ¿no? Y el sonido cambia radicalmente, ¿no? Bueno, pues una interpretación de ese tipo es tan música antigua como pueda ser Bach, o Monteverdi, o Josquin des Prez, o Perotinus. Aunque, por supuesto, todos seamos conscientes de que cuando pensamos que hacemos música antigua, siempre lo que estamos haciendo es música de hoy, estamos haciendo música contemporánea, ¿no? En cualquier caso, aunque utilicemos fuentes e instrumentos de los siglos XVII, XVIII o de cuando sea, ¿no? No siempre ha interesado a los músicos la música antigua, es decir, la música anterior, por así decir, a la época en la que los músicos están trabajando o producida, creada en tiempos anteriores. Pero cuando esto ha sucedido, cuando los músicos se han interesado por músicas antiguas, a menudo a lo que se ha dado lugar es a nuevas creaciones de cierta importancia y de cierto interés. Me ha parecido gracioso. Bueno, ustedes ven ahí en pantalla las fotos un poco deformadas, todo el mundo está más gordo de lo que en realidad es. Tendrán que hacer un ejercicio de imaginación para adelgazarlos un poco. Como decía, me ha parecido oportuno y gracioso empezar con los primeros que hicieron música antigua, que sepamos, ¿no? En la historia de la música occidental, que estos son dos de, entre muchos, estos señores que se reunían en torno al famoso conde Bardi en Florencia, que querían hacer música de la antigüedad, querían resucitar la música de la antigüedad y lo que hicieron fue inventarse la ópera, ¿no? Tenemos ahí a Vincenzo Galilei, a Giulio Caccini y había otros muchos. Pero estos, en el fondo, querían hacer música antigua y, como digo, crearon una cosa nueva, de manera absolutamente revolucionaria. Este señor que tenemos aquí, tenemos una galería de hombres ilustres. Este señor es un alemán, Johann Christoph Pepusch, que trabajó en Londres en los primeros años del siglo XVIII y fundó en la segunda década del siglo XVIII, bueno, en la tercera ya, fundó lo que se llamaba la Academy of Ancient Music. Hoy día Academy of Ancient Music nos suena al grupo que fundó Christopher Hogwood en los años 70, Christopher Hogwood que falleció este mismo año, ¿no? Una orquesta estupenda que ahora dirige normalmente Richard Egar. Bueno, pues ese era un nombre histórico que venía justamente de unas veladas musicales que organizaba este señor. Händel estaba por allí próximo también, y hacían lo que llamaban música antigua. ¿Qué era para ellos música antigua? Era la música pues, de 20 o 30 años antes, la música de la generación, de una o dos generaciones antes de las de este señor y sus contemporáneos. Saltamos un siglo, estamos ya en el siglo XIX y nos encontramos con algunos personajes que son importantes en la creación de nuestros modernos conceptos de recuperación de la música histórica. A la izquierda tenemos a François-Joseph Fétis, un musicólogo franco-belga, y a la derecha tenemos a Paul de Witt, que era un señor holandés que estuvo en Leipzig un tiempo. Ellos dos, junto con otros, se dedicaron a organizar veladas musicales con instrumentos antiguos, instrumentos que estaban ya obsoletos en la época. Por ejemplo, ahí tienen a Paul de Witt intentando tocar una viola da gamba como si fuera un violonchelo, con una pica y con el arco cogido del revés, es decir, como si fuera un violonchelo realmente.
y no una viola da gamba. Pero bueno, estos señores en realidad eran gente potentada, excéntrica, amigos de las antigüedades, aparte de historiadores. Les gustaba coleccionar instrumentos y de manera, como digo, un tanto excéntrica, organizaban veladas de música antigua, música histórica, en las que utilizaban instrumentos viejos que ya no estaban en uso, los rescataban y se ponían a tocarlos, ¿no? A la vez, esto sucede a mediados del siglo XIX, es la época del historicismo, de los nacionalismos, etcétera, etcétera. A la vez, en un monasterio francés, en Solesmes, o Solesmes, que decimos, hay unos monjes que se dan cuenta de que hay una tradición musical que tiene casi un milenio, el canto llano, el gregoriano, y dicen, bueno, en un milenio han pasado muchas cosas, esto ha cambiado mucho, no puede ser que estemos cantando el gregoriano como lo hacemos ahora, seguro que ya no se parece nada a cómo se hacía en la época carolingia, por ejemplo, ¿no? E intentan recuperarlo, ¿no? Intentan, como digo, volver y tratar una tradición que está viva como si fuera música antigua, es decir, con un concepto historicista, ¿no? Ahí tenemos a Dom Guéranger, Dom Moquerot. Y ya saltamos al cambio entre el siglo XIX y el siglo XX para encontrarnos con una figura que es fundamental, es como, este sí que es el bisabuelo o el abuelo de la interpretación moderna o de los modernos conceptos de interpretación de la música histórica, de recuperación de la música histórica, de la música antigua, ¿no? Es el que crea el término este de early music, en realidad. Este señor es Arnold Dolmetsch, que pertenecía a una familia de constructores de pianos, era muy mañoso, construía instrumentos y a él le debemos esto que ha trascendido todavía hasta los hasta los años presentes, ¿no? Y que todavía se deja ver en los planes de estudios de los conservatorios, de asociar la música antigua con la flauta de pico, la viola da gamba y el clave, porque eran los instrumentos que tocaba su familia, que tocaba él, que él reconstruía. Y bueno, no deja de ser una pequeña perversión, una reducción extrema de todo lo que es la música histórica a esos tres instrumentos, pero Arnold Dolmetsch es un personaje, como digo, importantísimo porque además escribió una especie de primer manual para interpretar la música de los siglos XVII y XVIII, sacando datos, descontextualizándolos, lo cual es peligrosísimo, de muchos tratados históricos, poniéndolos un poco ordenados como a él le parecía bien, interpretándolos como él creía, a veces de una manera muy dogmática, pero bueno, como digo, es nuestro abuelo o nuestro bisabuelo en la interpretación de la música histórica. Hay otros grandes personajes, Wanda Landowska, importantísima en la recuperación de la música para clave tocada supuestamente en un clave. Ella no tuvo acceso a copias de instrumentos históricos, sino que los claves que tocaba Wanda Landowska eran una especie de monstruos que fabricaba la casa Pleyel, una fábrica de pianos. Eran una especie de pianos de 2 teclados, aunque el sistema de producción era de la música, o sea, del sonido, perdón, era con plectros, pero eran unos plectros que no tenían nada que ver con los antiguos, eran instrumentos de una construcción muy diferente de los instrumentos de los siglos XVII y XVIII. Pero bueno, ella puso, desde luego, más que un grano de arena, puso casi una montaña, ¿no? en la recuperación de la música histórica. Aquí, bueno, sigue Wanda Landowska con un montón de alumnos. Esta señora también es importantísima en la historia de la recuperación de la música antigua. Es Nadia Boulanger, que fue de las primeras personas que recuperaron, yo qué sé, pues la obra de Monteverdi, música de Monteverdi, y además fue una grandísima profesora. Bueno, hay muchos centenares de personas que han presumido de haber sido alumnos de ella, no sé si todos lo fueron, desde John Eliot Gardiner hasta Quincy Jones, es decir, gente que se ha dedicado a ramas de la música completamente distintas y dispersas. Aquí a la izquierda tenemos a un señor norteamericano, Safford Cape, que vivía en Bélgica, se estableció en Bélgica y fundó un grupo que se llamaba Pro Música Antigua. Es un nombre de grupo de música antigua muy característico que luego muchos han utilizado en diferentes países. Hay muchos grupos pro música antigua. En cada país hay por lo menos uno o dos en cada país donde se ha recuperado música histórica. Se dedicaba sobre todo a la música medieval y algo a la música del Renacimiento. Y a la derecha tenemos a un personaje que es quizá, bueno, con seguridad bastante más importante, es August Wentzinger, importante como intérprete de viola da gamba,
fue el maestro de Jordi Savall, por ejemplo, pero sobre todo importante como fundador o como revitalizador de la Schola Cantorum Basiliensis, que desde los años 50 hasta todavía hoy es el centro de referencia o uno de los centros de referencia a donde casi toda la gente, todos los estudiantes que quieren dedicarse a la música antigua, pues acaban pasando por allí más o menos tiempo, por la Schola Cantorum Basiliensis, todavía hoy. Estos días hay una polémica por ahí que circula por todos sitios porque parece ser que el cantón de Basilea quiere expulsar a los músicos que no reúnan una serie de requisitos laborales o de vinculación laboral con Suiza, y bueno, hay unos pequeños escándalos y unas discusiones sobre qué va a pasar con la Schola Cantorum Basiliensis, realmente, que el futuro puede ser difícil para esta institución que tiene muchos años y muchísimo prestigio, ¿no? Bueno, este es Thurston Dart, un musicólogo y clavecinista británico, es otra de las ramas de la recuperación de la música histórica en diferentes países de Europa. Aquí lo tenemos en una foto un tanto humorística, rodeado de sus alumnas y con un serpentón en la mano. David Munro, un personaje importantísimo, fundador de un grupo que se llamó The Early Music Consort of London, un poco en la línea de Dolmetsch, de Thurston Dart, etcétera. De este grupo salió también Christopher Hogwood, al que antes he nombrado. Y después tenemos personas que todavía vino fallecido hace muy poco tiempo. Es el caso de Gustav Leonhardt, que realmente es podemos decir, más que el revitalizador, el inventor de la manera actual de tocar el clave de modo históricamente informado. Es el gran clavecinista del siglo XX, falleció hace un par de años, hará 3 años en el próximo enero, y realmente es uno de los grandes, podemos decir, padres de la patria de la música antigua. Nikolaus Harnoncourt, junto con Gustav Leonhardt, otro de los grandes patriarcas, todavía en activo, acaba de cumplir 85 años y sigue en pie. Esperemos que durante mucho tiempo, todo lo que pueda. Y acabo esta lista con John Eliot Gardiner, que es también uno de los últimos alumnos de Nadia Boulanger, parece que de verdad, y uno de los grandísimos directores y recuperadores de música antigua, podemos decir, y no solo antigua, sino que se dedica a música también romántica y postromántica, hace un poco de todo, que por supuesto está en activo. Quiero acabar esta lista con personas que han superado ya los 70 años, están en los 70 y pico años. No voy a ir a personajes más jóvenes porque seguramente todos los tenemos bastante presentes. ¿Qué es lo que pasaba en España? Estábamos hablando del resto del mundo. ¿Qué es lo que ha pasado en España con estos movimientos de recuperación de la música histórica, sea desde el punto de vista de la investigación y sobre todo desde el punto de vista de la práctica musical? Pues bueno, tenemos que remontarnos también a mediados del siglo XIX para encontrar los primeros trazos, las primeras pistas, y tenemos aquí a Hilarión Eslava, compositor, organista, presbítero, maestro de capilla, maestro de la Real Capilla, director del Conservatorio de Madrid, del primer conservatorio. Un personaje además muy inquieto que para poner el conservatorio en pie de la mejor manera posible, pues recorrió Europa, se fue a París, se fue a Berlín para ver qué es lo que se hacía en los conservatorios importantes de estos centros europeos. Y mientras en el centro de Europa se estaba recuperando, pues yo qué sé, la música de Bach, la música de Händel, se estaban creando proyectos editoriales de música histórica, o los monumentos de la música alemana, los monumentos de la música austríaca, etcétera, etcétera, pues este señor puso en pie una colección más o menos parecida, como una especie de monumentos de la música española que él llamó Lira Sacro-Hispana, porque era solo de música sacra, en la que publicó muchísimas composiciones de maestros españoles de los siglos XVI, XVII, XVIII y también del XIX. Estamos hablando de, por supuesto, estamos en el terreno de la investigación y de la edición musical. Eslava también sabemos, nos consta, que dirigió ejecuciones de música histórica
o interpretaciones, esto de hablar de ejecuciones a veces es un poco fuerte, interpretaciones de música histórica del siglo XVIII, de obras, por ejemplo, de José de Nebra, pero lo que sí que sabemos es que cuando dirigía Nebra, en realidad intentaba actualizarlo, lo modernizaba, y lo modernizaba tanto que reescribía las partituras. Esto me consta porque he tenido ocasión de comprobar, de cotejar originales y versiones de Eslava, y a veces los cambios son verdaderamente divertidos. Otras personalidades en el campo de la recuperación desde el punto de vista de la musicología, de la investigación, desde el punto de vista editorial de la música histórica en España, Barbieri a la izquierda, Pedrell a la derecha, importantes también desde el punto de vista de la recuperación de instrumentos históricos y de la conservación de instrumentos históricos, responsables de la conservación de instrumentos históricos fuera de España, españoles fuera de España. Sabemos que, bueno, pues que hubo una serie de ventas de instrumentos a Maillón, al Museo de Bruselas, que hoy se conservan en el Conservatorio y en el Museo de Instrumentos de Bruselas, en los cuales en esas transacciones pudieron intervenir, quizá, o pudieron estar implicados de alguna manera estos personajes. Hoy nos llevamos las manos a la cabeza, decimos, bueno, hicieron salir de España instrumentos históricos españoles. Seguramente si no los hubieran hecho salir de España, los instrumentos tampoco ya no estarían ni en Bélgica ni en ningún lugar, porque habrían acabado en estufas, en hogueras o quién sabe dónde, ¿no? Y llegamos a un personaje ya en la primera mitad del siglo XX, que es especialmente importante porque ya se da el salto con él, de alguna manera, al intento de recuperación en la práctica de la música histórica con criterios históricos, de alguna manera. Este es Higinio Anglés, es uno de los grandes patriarcas de la musicología española, fundador del Instituto Español de Musicología, del CSIC, y antes de la fundación de ese Instituto Español de Musicología, con un organólogo, investigador y músico que se llamaba José María o Josep María Lamaña, en Barcelona, fundan en 1935 el primer grupo de música antigua español que se tenga registrado, que se llamó Ars Musicae de Barcelona, un grupo con el cual estuvieron vinculadas personalidades también de intereses y de trayectorias tan dispersas como pueda ser, yo qué sé, Victoria de los Ángeles, o en época un poco posterior, ya en los años 60, cuando el grupo estaba dirigido por Enrique Gispert, y hay grabaciones de esa época en las listas de los músicos que intervienen en la grabación, en los discos, en las carátulas o en la parte posterior, leemos los nombres, por ejemplo, de un joven Jorge Savall o de un joven Román Escalas, todavía en otros tiempos y todavía no podían llamarse por su nombre en catalán en aquel momento, pero ya estaban por allí pululando estos personajes jovencitos entonces, que luego algunos de ellos han dado muchísimo, muchísimo que hablar, ¿verdad? Aquí tenemos a Enrique Gispert, que fue director en los 60, 70 de este grupo Ars Musicae de Barcelona. Higinio Anglés, el musicólogo, fue el impulsor de esta colección discográfica, una colección discográfica que financiaba el MEC, el Ministerio de Educación y Ciencia, en los años 60, 70 y todavía 80, cuando Anglés ya había muerto, que se llamaba Monumentos Históricos de la Música Española, donde se pretendía dar salida a recuperaciones de música histórica española, de música antigua española, interpretada con criterios históricos, como lo que se sabía en aquel momento. Era una colección paralela a la colección editorial que había creado Higinio Anglés en el CSIC, que eran los Monumentos de la Música Española, que era una colección de ediciones, ¿no?, de partituras y estudios. Simultáneamente casi, o un poco después, en Madrid, en los años 60, en el año 64 en concreto, se funda otro grupo de música antigua, que es Atrium Musicae, que funda Gregorio Paniagua, básicamente con su familia, con sus hermanos y con algunas otras personas. Bueno, creo que me estaba extendiendo más de lo que debía, sin darme cuenta. Y a finales de los 60 también se crea una colección discográfica de la Casa Hispavox, que se llama Música Antigua Española, que dirige Roberto Pla, que era valenciano, por cierto, con diferentes grupos, con estos nombres de Promúsica Antigua, Promúsica Hispaniarum, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de pioneros que he puesto aquí y quería que viéramos
algunos que todavía, bueno, que han sido muy importantes en el desarrollo de esta música, yo que sé, José Vicente González de Valle, José Luis González Uriol, que tenemos aquí tocando el clavicordio delante de Eduardo del Puello, y otros muchos más. Y quería dejar esto, Jordi Sabal, evidentemente, quería dejar llegar solo también hasta los septuagenarios y un poco más, no seguir con las generaciones posteriores. A algunos de estos padres de la patria, pioneros, debemos hoy que los jóvenes puedan formarse en ciertas especialidades relacionadas con la música histórica, aunque por lo visto los conservatorios españoles aún son reacios a admitir la música histórica como una rama completa y seria dentro de la enseñanza y música reglada. Hoy se puede estudiar clave en muchos conservatorios y flauta de pico, que es un instrumento que en los siglos XVII y XVIII no era un instrumento, o sea, nadie se dedicaba solo a la flauta de pico, sino que era un instrumento más dentro de la panoplia que tenían los ministriles, los instrumentistas de viento en general, ¿no? En algunos conservatorios incluso se puede estudiar viola da gamba o se puede estudiar algún instrumento de cuerda pulsada histórico, pero es muy raro que se estudie el llamado violín barroco o el oboe barroco o el bajón y los fagotes históricos o la trompeta natural o la trompa natural, es decir, los instrumentos de la orquesta antes de las revoluciones en la construcción de instrumentos que sucedieron a lo largo de los siglos XIX y XX. Esto solo se puede estudiar en la SMUC, realmente, en Barcelona. Por tanto, para muchas especialidades, quien quiera formarse se encuentra en situación parecida a la de la gente de mi generación de hace 30 años, ¿no? Hay que irse al extranjero y hay que, y entre tanto, o sea, ir a centros importantes como la Escola Cantorum Basiliensis que he nombrado, o como centros de Holanda, o de Bélgica, o de Francia, o de Austria. Y entre tanto, pues hay que ir tirando también con los cursos de verano, con cursillos, con seminarios, con masterclasses, etcétera, etcétera. Los cursos de verano han tenido un peso importantísimo en la formación y en la iniciación, podemos decir, iniciación casi a la vida musical de muchas generaciones de músicos en España dedicados a la música histórica. Cursos como el que había en el Escorial o como el que sigue habiendo todavía después de 35 o 36 años en Daroca son verdaderamente claves. En cualquier caso, como en todo, lo fundamental en este apartado de la formación, al margen de lo que la sociedad y las instituciones nos ofrezcan, de estudios reglados o no, clases, cursos, becas, lo que sea, es la actitud personal, la curiosidad y el espíritu crítico, el afán de conocimiento y de descubrimiento, el ansia por la investigación y por hacer cosas nuevas, porque al fin la música antigua es una de las más revolucionarias facetas de la música contemporánea, es decir, de la que se hace ahora. Así pues, y esto yo se lo digo cuando una vez doy clase a estudiantes de conservatorio, a gente joven, hay que espabilar y hay que buscarse la vida para poder aprender. Luego vienen asuntos importantes, por supuesto, como conseguir una titulación y si es del extranjero una convalidación. Esto es muy relevante, hace mucha falta, pero es mucho más importante aprender y saber y tener, por supuesto, la mente bien abierta. En fin, voy a tener que ir acabando. Bueno, 5 minutos o 4 minutos. Es obvia la vinculación estrechísima que existe entre todo lo que rodea la música antigua, la actividad práctica en música antigua, de tocar, podemos decir, con la musicología, con la investigación. Pero hay también unas conexiones lógicas y necesarias con el mundo de la empresa. Y hay un montón de salidas profesionales, se ha hablado de esto, o sea que no insistiré mucho, que en este terreno puede tener un músico titulado en conservatorios. Son numerosas las salidas, desde musicología, interpretación especializada, gestión y management, organización de eventos y festivales, grabación, difusión, crítica, incluso lo de la crítica. A veces a los músicos prácticos no nos resulta especialmente simpático, pero siempre es bueno que la crítica esté en manos de personas que entiendan, que sepan de lo que están hablando. Yo iba a hacer una pequeña, iba a hablar un poquito de, bueno, de la historia de mi grupo, de los músicos de Su Alteza, como ilustración a cómo se forma un grupo, de los dos tipos de grupos que hay. Hay un tipo de grupo o de músicos o de conjuntos de músicos que podemos llamar privilegiado, de los cuales hay poquísimos, pero son gente pues hipersubvencionada, que parece que lo tiene fácil, etcétera, y que tienen una salida
así como podemos decir un lanzamiento fulgurante, una carrera meteórica, y luego hay otros grupos que son de corredores de fondo, a los que parece que la gente no les regala nada, aunque por supuesto deban y debamos mucho a muchas personas y también a instituciones, pero que tienen que buscarse las castañas o sacarse las castañas del fuego con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, mucha dedicación, mucho empeño, muchos años y mucho darse con la cabeza contra muros de piedra durísimos, etcétera, etcétera. Y grupos que van despacio, pero que hacen una carrera sólida. En fin, modestamente, creo que el grupo que tengo la suerte y la honra de dirigir ha ido por ese camino. Me voy a saltar todo esto, porque realmente, también, como decía antes, es un poco de egografía y no quiero caer en ello. Unas palabras sobre el mercado en España, para terminar. En el resto del orbe civilizado, la música antigua, superado un periodo de reticencias y de cierto rechazo por parte del sistema de la música clásica, en los tiempos pioneros, en los años 50, 60, incluso en los 70, en que se veía con reservas pues a estos pioneros de la música antigua porque usaban instrumentos raros, con afinaciones extrañas, a veces tenían en escena actitudes un tanto revolucionarias, no llevaban frac, etcétera, ¿no? Pues finalmente la música antigua ha entrado de lleno en el sistema, ha sido fagocitada por el sistema, forma parte ya de la tradición de las músicas cultas y no solo circunscrita a festivales específicos de música antigua, que los hay importantísimos y dotadísimos de medios en el mundo, sino integrada en las programaciones normales de auditorios, de teatros, de ópera, etcétera, etcétera. Y en muchos países existen notables apoyos a grupos e intérpretes de música histórica, apoyos de administraciones públicas, locales, estatales, regionales, apoyos de fundaciones, apoyos incluso de particulares, y es diferente el modelo que existe en algunos países europeos y el que existe en el mundo anglosajón y en Estados Unidos notablemente, y en Canadá también, ¿no? En España las cosas son un poquito diferentes. Hay festivales de música antigua, como antes decía, igual que el curso pervive, sigue vivo, el de más antigua tradición en España, que es el de Daroca, 36 años creo ya, aunque con escasísimos medios. Y bueno, una anécdota, dentro de la brevedad, para ver los escasos medios que tiene este festival, el Gobierno de Aragón, Daroca está en Zaragoza, o sea, en Aragón, el Gobierno de Aragón le daba poco dinero, realmente poca subvención. El año pasado, el director de este festival, al que conozco bien, fue a hablar con un alto dignatario del Gobierno de Aragón, de Cultura, para pedirle algo, y le preguntó, el dignatario le preguntó, bueno, ¿y cuántos dimos el año pasado? Y entonces el director del festival le dijo, 0, nos disteis 0. Y le contestó el político, le dijo, bueno, pues este año vamos a mantener la subvención, nos vamos a dar lo mismo. Así están las cosas, ¿no? En España, durante unos años, pareció que iba a haber un florecimiento muy grande de la actividad fomentada por diferentes instancias. Existió, como ustedes saben, la Fundación Caja Madrid, que en cierto modo bromeábamos algunos amigos, la llamábamos el Ministerio de la Música Antigua, ¿no? Porque parecía que era lo que mantenía gran parte de la actividad de música antigua en muchos lugares de España, no solo en Madrid. En cualquier caso, se mantienen hoy día festivales, hay algo de música antigua en auditorios y programaciones convencionales, pero desde luego muchísimo menos que en otros países. El mercado, por tanto, es reducido. Sin embargo, la gran explosión de nuevos músicos y nuevos grupos en los últimos 15 años en España sigue en auge y en aumento. Cada vez hay más músicos preparados, bien preparados, al menos técnicamente, gente que se ha ido fuera o gente que ha salido del SMUC también, en Barcelona, muchísima gente, ¿no? Y algo que es muy típico del país, cada músico normalmente funda su propio grupo, o sea que hay casi tantos grupos como músicos ahora mismo funcionando en España. También quería decir que en pocos años he sido testigo y en algún caso partícipe directo de los intentos de creación de 4 asociaciones vinculadas a la práctica de la música antigua. Bueno, una en Zaragoza, una asociación de intérpretes también que promovió Jordi Sabal y que no floreció, otra que se llamó AEGIBE, de la que formé parte, que pareció funcionar y acabó siendo un fiasco, y ahora existe una nueva que se llama GEMA, que como está en activo y como formo parte de ella también, aunque no activamente, no en juntas directivas ni nada parecido, me abstendré de comentar ni de criticar. El asociacionismo en la música antigua en España, desde luego, no parece fácil. La competencia es feroz, a veces, las más con buena cara, pero a veces también a las malas, ¿no?
Como digo, hay muchos grupos y poco trabajo. Se nos dice que lo peor de la crisis económica ha pasado, que todo va mejorando en la música y en la música antigua. No vamos a hacer excepciones, evidentemente, no se nota todavía, pero también es obvio que de un cataclismo económico como el que hemos vivido y que sigue, no vamos a volver fácilmente a la holgura anterior. Hoy los grupos de música antigua podemos tocar en España reduciendo los costes al límite y me consta que algunos los reducen incluso por debajo de los límites de lo digno y de lo razonable, con lo cual existe la competencia desleal, un problema añadido. Termino ya. Y en todo caso, para superar esta situación, además de exigirse honradez por parte de todos, hace falta un ejercicio de imaginación enorme por parte de músicos y de programadores. En cierto modo hay que reinventar los conciertos y los festivales de música antigua. Y bueno, para acabar en positivo, pues bueno, reiterar que existen numerosos posibles trabajos relacionados con este hipotético mercado de la música antigua, músicos, musicólogos en diferentes facetas como editores, asesores, preparadores de materiales, archiveros, por supuesto, ¿no? También. Y muchas funciones que no tienen que ver directamente con la práctica musical, sino con la administración y la gestión, pero que es bueno que estén en manos de gente que sepa de música, porque así entenderán mejor las necesidades que los músicos tenemos cuando vamos a salir al escenario o cuando estamos próximos a hacerlo. En fin, ayer comenzó en Madrid Expo Clásica, como ya se ha dicho, el domingo, que podré asistir, hay una sesión que justamente se llama algo así como el mercado de la música antigua. Veremos si sale algo bueno de allí, si sale, prometo comunicarlo. Gracias.